Hola a todos, en esta clase les voy a explicar el metabolismo de aminoácidos. Vamos a comenzar por degradación de proteínas. Este proceso conlleva a dos procesos muy importantes. Primeramente vamos a explicar el complejo lisosoma. Este complejo lisosoma está activado por la enzima proteasa. Es decir, que dentro de los lisosomas en las células tenemos esta enzima que va a actuar en este proceso. Lo que va a pasar en este proceso, primeramente se va a formar una vesícula en el retículo endoplasmático. Luego, esta vesícula se va a fusionar con el lisosoma y dentro del lisosoma va a suceder lo que se llama proteólisis. Es decir, que el lisosoma va a encerrar a la proteína y va a actuar la enzima proteasa, donde va a romper a esa proteína y lo va a convertir en lo que vamos a llamar aminoácidos libres. Luego tenemos otro proceso muy importante que es el complejo ubiquitina-proteasoma. Este complejo ubiquitina-proteasoma, la proteína es marcada por un polipéptido de ubiquitina, pero primeramente tiene que suceder una activación de la ubiquitina. Entonces se va a activar la ubiquitina por tres enzimas muy importantes: la enzima 1 activante, la enzima 1 conjugante y la enzima 3, que es la ligasa, que se va a fijar a la proteína y la va a activar. Primeramente va a actuar la enzima 1, tenemos la ubiquitina, y se va a sumar a la enzima 1 activante. Luego, la ubiquitina se va a adherir a la enzima 1 y esta la va a transferir a la enzima 2. La enzima 2 se va a llamar enzima conjugante. Entonces ahí se va a unir la ubiquitina con la enzima 2 conjugante. Ahora lo que va a pasar que por transferificación, lo que va a pasar es se va a transferir esa enzima 2 a la enzima 3, es decir, que la ubiquitina se va a unir a la enzima 3, ligasa, es decir, que se une, y la ubiquitina se va a fijar a la proteína. Es decir, que acá vamos a tener, se van a unir varias ubiquitinas, dejando entrar a la proteína al proteasoma. Es decir, que esta ubiquitina ya activada se va a unir a la proteína, a degradar. Este proceso se va a repetir varias veces porque la proteína se van a unir varias ubiquitinas. Entonces lo que va a pasar una vez que se unan varias proteínas, varias ubiquitinas, lo que va a pasar es que la proteína va a poder entrar al proteasoma. Es decir, que la proteína, una vez que se unen varias ubiquitinas por este proceso, recién la proteína puede ingresar al proteasoma. La proteína va a ingresar al proteasoma y lo que va a pasar acá es que las ubiquitinas, una vez que activan y se unen con la proteína y luego la proteína ingresa al proteasoma, las ubiquitinas se van a ir separando para participar
de otros procesos de degradación de otras proteínas. Bien, a partir de aquí, lo que va a pasar dentro del protosoma va a producirse la degradación gracias a la enzima proteasa y va a liberar este protosoma los oligopéptidos. Es decir que el protosoma va a liberar oligopéptidos por una enzima que se llama peptidasa. Estos oligopéptidos se van a desarmar en aminoácidos gracias a la peptidasa. Que lo que hace la peptidasa es romper los enlaces peptídicos de esos oligopéptidos, liberando aminoácidos libres. Ahora estos aminoácidos van a entrar al catabolismo. Ahora les voy a explicar el catabolismo que empieza en realidad con la transaminación. Antes de seguir, voy a explicarles y voy a definir el metabolismo. Metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas anabólicas y catabólicas que se pueden dar, por ejemplo, en nuestro cuerpo humano. El anabolismo son reacciones de síntesis o de construcción de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Este tipo de reacción requiere energía que se obtiene de la descomposición de las moléculas de alta energía, como por ejemplo el ATP. En cambio, el catabolismo son reacciones de degradación y oxidación de las biomoléculas. En el transcurso de las reacciones se genera ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. A partir de aquí vamos a explicar lo que es el catabolismo de los aminoácidos. Vamos a comenzar por la transaminación. La transaminación se da cuando un grupo amina se transfiere a un alfa-cetoácido. Este cetoácido puede ser el alfa-cetoglutarato. Esta transaminación se da en la matriz mitocondrial, donde, por ejemplo, en este caso tenemos un aminoácido que puede ser el aspartato, el ácido aspartico, que se va a unir a una coenzima que se llama piridoxal fosfato, y van a formar una base de Schiff. Esta base de Schiff se va a formar gracias a la enzima aminotransferasa. Esta base de Schiff es como un intermediario de la reacción. Esta base de Schiff, por hidrólisis, gracias al agua, se va a separar en dos. Por un lado tenemos el alfa-cetoácido, que proviene del aminoácido original. Y por otro lado tenemos el grupo prostético, piridoxaminofosfato. Bien, este alfa-cetoácido sería la cadena carbonada del aminoácido original. Recuerden que acá por hidrólisis se va a separar, gracias al piridoxaminofosfato, gracias a esta coenzima, se separa el grupo amina. Entonces, este alfa-cetoácido se puede convertir, por ejemplo, en una cadena carbonada muy importante que es el oxaloacetato. Recuerden que este oxaloacetato ya no tiene el grupo amina, se separó el grupo amina en este caso. Por un lado tenemos el grupo amina aquí y por otro lado la cadena carbonada opuesta.
Ahora, este oxalocetato puede formar parte de las cadenas carbonadas como alimentador de un ciclo, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Entonces, el oxalocetato, alimentador del ciclo de Krebs. Va a parar al ciclo de Krebs. Por otra parte, el grupo prostético piroxaminofosfato se va a sumar, se va a unir a otro alfa-cetoácido que estoy dando vuelta por ahí. Y van a formar una segunda base de Schiff. Otro intermedio, una segunda base de Schiff. Esta base de Schiff a su vez se va a separar nuevamente. Por un lado se va a regenerar el piridoxalfosfato, es decir, la coenzima. Se regenera el piridoxalfosfato. Y por otro lado, el grupo amina va a ser transferido a ese alfa-cetoácido y se va a liberar un aminoácido nuevo. Como acá el grupo amina se une a un alfa-cetoácido distinto, se forma un aminoácido nuevo y se va a liberar este aminoácido, es decir, ahí es donde ocurre la transferencia del grupo amina al alfa-cetoácido nuevo. Este alfa-cetoácido se une con el grupo amina formando un aminoácido que puede ser en este caso el glutamato. Esto proviene del ácido glutámico, un nuevo aminoácido. Y de esta manera se produce la transaminación de un aminoácido. Ahora vamos a explicar la desaminación. La desaminación se refiere a perder grupos aminos. Recuerden que anteriormente habíamos creado un nuevo aminoácido que se llamaba glutamato, que en el cuerpo cuando se une con agua, lo que va a pasar es una separación. Acá va a actuar una enzima muy importante que se llama glutamato deshidrogenasa. Esta enzima glutamato deshidrogenasa va a utilizar transportadores de electrones y uno de los transportadores de electrones que utiliza es el NAD. Que cuando se produce la reacción se va a oxidar. Es decir, que va a ganar protones en la reacción. Y se va a formar por un lado el alfa-cetoglutarato, y se va a separar el grupo amina, pero se va a separar a través de como ion amonio. Es decir, que se forma un ion amonio de esta manera. Ion amonio. ¿Por qué se forma el ion amonio? Porque al pH fisiológico el amoníaco capta un protón, y se convierte en ion amonio. Es decir, que acá en la reacción va a captar un protón y se va a convertir en ion amonio. Ahora, este ion amonio es importante para el cuerpo, pero también es tóxico. Entonces nosotros tenemos que eliminarlo a través de un ciclo que se llama el ciclo de la urea, que este ciclo se produce en el hígado. Es ahí donde se produce un balance nitrogenado.
Este ciclo de la urea se produce en el hígado. Ahora vamos a explicar paso a paso el ciclo. Ingresa el amoníaco al ciclo de la urea, no como ion amonio, sino que como amoníaco, o sea, directamente. Y gracias a la presencia de dióxido de carbono se forma un compuesto que se llama carboamilfosfato. Este carboamilfosfato, la enzima que actúa en esta reacción se llama carboamilfosfato sintetasa. Porque en los compuestos van a sintetizar un nuevo compuesto y también se va a producir un gasto de energía. Tiene un costo energético de 2 ATP. Este carboamilfosfato va a ingresar al ciclo de la urea uniéndose a la ornitina, que es el primer alimentador del ciclo. Formando ambos un nuevo compuesto que se llama citrulina. La enzima que actúa en esta reacción se llama ornitina transcarboamilasa. Esta citrulina se va a unir con un alimentador que se llama aspartato, que el aspartato proviene de otro ciclo que es el ciclo de Krebs, formando argininosucinato. Entonces acá vamos a ponerlo al aspartato. Se une con la citrulina y forma el argininosucinato. En esta etapa, en la unión de la citrulina con el aspartato, la enzima participante es la enzima arginina sucinato sintetasa y requiere de un costo energético de 1 ATP. Pero este ATP, una vez que se utiliza, se libera no como ADP y fosfato inorgánico, sino como AMP y fosfato inorgánico. Pirofosfato inorgánico. Lo que va a pasar ahora es que el argininosucinato se va a separar. Por un lado, se va a liberar fumarato y por el otro lado se va a liberar un compuesto que se llama arginina. Esta arginina va a regenerar la ornitina y por otro lado, a través de la hidrólisis, la separación a través de agua, se va a separar a guanidina. Esta guanidina se va a convertir en lo que llamamos urea. Esta urea va a salir al torrente sanguíneo y va a llegar hasta los riñones para ser eliminada a través de las heces o de la orina o de la sudoración. De esta manera podemos sacar distintas conclusiones.
En el libro igual están todas las enzimas participantes, yo solamente le hago como una reseña de lo que es el ciclo de la urea, resumido, de manera resumida. Y la conclusión que quiero que saquen es que el ciclo de la urea, como un ciclo aislado, tiene costo energético, pero el ciclo de la urea no lo tenemos que tomar como un ciclo aislado. Si consideramos al ciclo de la urea como un ciclo aislado, es decir, este ciclo no está aislado, no lo tomamos con estos alimentadores que ven acá, que es el fumarato y el aspartato, tiene un costo energético total de 3 moléculas de ATP, pero como está conectado a través del fumarato al ciclo del ácido cítrico de Krebs, de esta manera el funcionamiento del segundo motoriza el primero. Por esta razón el ciclo de la urea no tiene costo energético. Y la importancia fisiológica que tiene el ciclo de la urea es que es una vía de eliminación del amoníaco dada la toxicidad que tiene este compuesto, especialmente en el sistema nervioso central, ya que afecta el metabolismo energético en el cerebro. Esto es una de las importancias fisiológicas que tiene el ciclo de la urea, es decir, mantiene el balance nitrogenado del cuerpo.